personas que ven allá están cargando los explosivos. Hoy vamos a estar documentando una de las tradiciones más antiguas y peligrosas de Cuba, donde dos barrios se enfrentan lanzando cohetes y artefactos incendiarios. Una tradición que cada año deja heridos y personas con quemaduras, pero lleva celebrándose ininterrumpidamente más de 200 años. Este espectáculo lleva por nombre las Parrandas de Remedio. Ya nos vamos camino para las Parrandas de Remedio para ver con qué chocamos. A mis espaldas, el hotel que les estaba mostrando, que está iluminado en el medio de la noche, Santa Clara, libre. Salimos a toda prisa desde la ciudad de Santa Clara, unos 47 kilómetros al sur, para llegar hasta el pueblo de San Juan de los Remedios, donde tienen lugar las famosas fiestas callejeras. 2000 años más tarde. Ya estamos acá en Remedio, ¿eh? La voz está buscando dónde parquear, para parquear en un lugar seguro, para adentrarnos caminando en el lugar. Hay que tener cuidado porque aquí vuela de todo. Aquí hay motonetas las cuales vienen de otras partes aquí de la ciudad como tal, o de provincias, inclusive Guagua, para venir hasta acá. Ya la gente está caminando para entrar. Lo primero que me llama la atención es cómo en este pequeño pueblo se desarrolla toda una serie de actividades en torno a la Navidad, creando un ambiente alegre a pesar de las vicisitudes del país. Cabe destacar que la Navidad estuvo prohibida en Cuba, pero las parrandas nunca se detuvieron, más de 200 años sin parar, cada 24 de diciembre desde el año 1820. Miles de personas que vienen de todas partes de Cuba y del mundo para ser partícipes de tan peculiar y única celebración. Mi gente, nunca había visto un espectáculo parecido un 24 de diciembre en ninguna parte de Cuba. De aquí como tal es donde salen los cohetes que se tiran. Son dos barrios que se enfrentan para ver quién gana. Miren acá. Este espectáculo reúne a mucha gente, pueden ver acá. Vamos a ver. Oh. Va a empezar el problema acá. Vamos, hombre. Ay, Dios mío. A mis espaldas hay un camión de bomberos, gente de la Cruz Roja, ya que aquí siempre hay personas heridas y quemadas porque son cohetes literalmente que tiran. Esto es un caos por completo lo que se forma aquí. Entonces vienen los bomberos, viene la Cruz Roja, viene la policía, por si pasa algo poder estar cerca para asesorar cualquier situación. Miren cómo hay bomberos allá con equipo para apagar el incendio. Miren allá. Cuando anuncian que van a empezar a tirar el fuego, mucha gente se empieza a mover porque mucha gente tiene miedo, empiezan a quitarse del centro, empiezan a coger la derecha y coger los costados como los de la calle. Ya falta poco para que comiencen los fuegos. Los integrantes del primer equipo comienzan a ubicar y organizar los instrumentos para comenzar la primera tanda. Tienen que tener mucho cuidado, porque una pequeña chispa o un error de cálculo puede ser mortal. Por eso los bomberos están ahí en todo momento asesorando el proceso. La policía y los bomberos dispersan a las personas para que haya una separación a menos de 5 metros desde donde se disparan los cohetes. Esa separación es obligatoria, ya que el ingrediente que más se usa en estos artefactos es la pólvora. Y si las personas llevan puesta ropa de nylon, poliéster o cualquier otro material que sea derivado del petróleo, el humo de la pólvora se le pega y con una pequeña chispa es suficiente para incendiar la ropa. Algunas personas deciden moverse porque tienen miedo, otras van para el centro y nosotros vamos para el centro para que vivan la experiencia completa. Las sirenas y el sonido de un gallo marcan el comienzo de todo. La representación del primer equipo se abre paso con fuego entre las personas por el centro del parque. Estos son como la gente que viene con el gallo. Pues es un espectáculo como el caballo. Cada comparsa tiene su bandera, tiene su insignia. Esta es la del gallo como tal y ellos van a hacer una pirotecnia específica.
parece que mientras más lejos esté, peor. ¿Sabe cuál va a ser la ruta? Que va a coger cada vez saliendo a este, pero voy a estar al tanto siempre, mira. Mira cómo va a dejar la puerta. Miren lo que queda después de todo ese espectáculo, los restos del fuego. Miren acá. Todavía falta, esto no se acaba aquí, pero miren la calle como queda. Ahora va a tirar más fuego. Miren ahora la comparsa como primero fue para allá y ahora viene para acá. Ahora viene en sentido inverso. La gente empieza a moverse como tal, porque están anunciando ya los bomberos y la policía de nuevo vuelve a hacer un segundo cerco para sacar a las personas que están aquí muy cerca de eso. Miren acá mis espaldas como han llenado todo eso de explosivos como tal. Dios mío. Dios mío. Miren cómo queda toda la calle después que se acaba todo. Por suerte en esta ocasión no hubo heridos. Terminando la pirotecnia, el equipo de los Gallos, que fue el primero en empezar, hace una comparsa donde cantan canciones provocando al equipo contrario y demostrando que son superiores a los mismos. Bueno, mi gente, cada barrio se pone a cantar sus consignas porque tiene sus consignas individuales como tal. Entonces, cuando uno de los barrios tira fuego, después se pone a cantar, a bailar, entonces después el otro tira fuego, hace lo mismo. También les puedo decir que Remedios fue la octava villa fundada en Cuba, así que es un pequeño pueblo lleno de historia y de cultura. No se olviden de suscribirse a mi canal Jason TV para así seguir haciéndoles contenido. Nos vemos en un próximo video.